¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Grupo Impulso. La verdad es que es un gusto como cada jueves 7:30, 7:31, pues a veces esta parte de la tecnología falla, pero bueno, pues bienvenidos, muchísimas gracias a la gente que se va conectando en Convivencias Impulsando la Experiencia, y la verdad es que el día de hoy pues tenemos un programa súper especial, una gran entrevista con una gran personalidad. La verdad es que este programa, por fallas técnicas y por cuestiones que salieron de nuestro alcance, tuvimos que suspenderlo, lo reagendamos, pero bueno, pues el día de hoy nos acompaña un gran invitado, mi estimadísimo Andrés González. Andrés, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas noches. Muy bien, afortunadamente, muy honrado por la invitación. Igual, como te decía, todavía con pena esta vez que por temas logísticos no logramos tener esta charla, pero pues bueno, las cosas también ahí pasan por algo y espero que el que estemos aquí reunidos hoy pues tenga eh, pues cumplamos con la expectativa, ¿no? Que venimos trabajando hace unas semanas, casi meses, de poder platicar y conversar con estos temas que tanto nos conectan también a nosotros dos, ¿no? Así es, y la verdad es que, pues, Andrés, ya tengo un par de años conociéndolo, eh, director comercial de Spira, ahorita él nos platicará un poquito, pero pues el día de hoy, a todas las personas que se van conectando, la verdad es que tenemos un súper tema, y es la evolución de la capacitación y el desarrollo organizacional, no solamente en México, sino en América Latina. Ahorita Andrés nos estará explicando, pero pues bienvenidos a las personas que se están conectando. Andrés, me gustaría primero iniciar con esa parte de qué pasa con la capacitación en América Latina antes de la pandemia, para que empecemos como eso, ir poniendo un preámbulo y luego nos pasamos a esto. Sí, fíjate que yo creo que en América Latina tenemos un fenómeno muy interesante y es que la capacitación es un sector que está muy atomizado, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la base para entender un poco cómo, qué nos encontramos cuando buscamos capacitación, cuando buscamos soluciones de desarrollo organizacional en el mercado latinoamericano. ¿Y qué quiere decir eso? Que cualquier persona o cualquier organización puede ser un capacitador, ¿no? Y va un poco hacia el modelo de formación tradicional, en donde si yo soy experto en servicio, pues puedo, no sé, en servicio al cliente, pues puedo capacitar en servicio al cliente. Si soy experto en liderazgo, puedo capacitar en liderazgo. Si de alguna forma, no sé, por mi trabajo, trabajé 20 años en neumáticos, ¿no? Y Uh salgo -huh. del trabajo, pues puedo capacitar en neumáticos. Entonces, el mercado de la capacitación, los proveedores de capacitación, la capacitación en América Latina está muy dispersa, muy atomizada desde antes de la pandemia y por lo tanto hay muchas opciones, pero además con un modelo de formación eh, corporativo que viene del modelo de formación tradicional, es decir, un modelo basado en conocimiento, básicamente. Okay. No sé, si nos remontamos a la época de la ilustración de pronto, pues en donde nace la enciclopedia, pues todos digamos que los sabios eran las personas importantes porque tenían el conocimiento, ¿no? Uh Y -huh. entonces desde ese modelo de formación en donde el conocimiento es lo importante, yo creo que pasaron muchos años, muchas décadas en América Latina en donde se instalaron esos procesos, esos programas de capacitación en las organizaciones en donde el conocimiento era la clave y llevar conocimiento a las personas era una prioridad, ¿no? Entonces, existe una práctica ya de décadas atrás en las organizaciones como por ejemplo detectar necesidades de capacitación, ¿no? Y es donde yo le pregunto a mis empleados o a la gente, ¿qué necesitas saber para hacer mejor tu trabajo?
¿sí? Y eso marca un poco la pauta de qué pasaba con la capacitación antes de la pandemia, ¿no? Preguntábamos a los gerentes, a los líderes, a los trabajadores qué necesitaban saber. Y entonces salían unas listas muy interesantes, ¿no? De temas, de habilidades, de competencias, de temas más técnicos, en donde en la medida en que yo priorizaba, pues buscaba esos temas afuera de la organización. O sea, iba y buscaba quién era el experto en ese tema para llevarlo a la gente dentro de la organización. Yo creo que eso era un poco lo que marcaba la pauta todavía en una gran medida, pero eso marcaba mucho la pauta de la capacitación en general en nuestros países, ¿no? El buscar estos temas, herramientas, también al final de, digamos que de la década anterior, pues también empezamos a incluir todo el tema de desarrollo de habilidades blandas, de todas estos soft skills, empezamos a tratar de buscar también afuera, muchas veces de la organización, cómo desarrollar estas habilidades y estos temas dentro de nuestras compañías. Y eso era un poco como la pauta, ¿no? Y estábamos ahí inmersos en esa forma de enseñar y en esa forma de aprender dentro de las organizaciones. Ahorita que mencionas esto, mi querido Andrés, me gustaría preguntar, ¿cuánto tiempo tienes tú, Andrés, aquí en México? Es decir, porque la gente que no te conoce, bueno, Andrés es de Colombia, y ¿cuánto tiempo tienes tú en esta parte, Andrés, ya en México? Mira, México llegué, digamos que conozco México hace mucho, pero llegué a vivir a México el 1 de agosto del 2016, o sea que llevo ya 4 años y un poquito aquí viviendo en México. Ok. ¿Qué notas tú de diferencia, Andrés, en esta parte desde la capacitación en las organizaciones, desarrollo organizacional, comparado en Colombia como en México, Okay. desde tu experiencia? Fíjate que en México nosotros nos encontramos y particularmente cuando empezamos a conocer diferentes clientes, tres cosas muy marcadas. La primera es que se desglosaron los, como que los conceptos se separaron, los conceptos que tenían que ver con una cosa es capacitación, otra cosa es desarrollo, otra cosa es desempeño, ¿no? Y casi que hay un encargado o un responsable por cada una de esas áreas dentro de la organización. Y si yo soy capacitación, no tengo que ver con desarrollo, y si yo soy desarrollo, no tengo que ver no sé, con liderazgo, por ejemplo, si yo no en fin. Y la otra cosa como que se desglosó, como que hay, había como silos, ¿no? En torno a todo lo que es la capacitación y el desarrollo en una empresa. Y también encontramos equipos que están, pues que estaban a cargo de estos silos o están muchos de ellos a cargo de estos silos y por lo tanto hay como mucha desconexión, que esa es como la segunda parte, o sea, no ver a la persona que voy a formar como una persona que es la misma, la que se capacita, que se entrena, que se desarrolla, que tiene un plan de carrera, o sea, no verlo como un todo, sino como que verlo de manera muy aislada, ¿no? Y lo Okay. otro es que mm, siento yo a México como un país en donde cuando llegan ciertas tendencias o ciertas formas de hacer las cosas y se instalan en las compañías, desinstalar eso es muy complejo, ¿no? O sea, digamos que así se hace, así se ha venido haciendo, hay un experto en eso y entonces así se tiene que hacer, ¿no? El Entonces, desaprender, ¿no? Te refieres al desaprender. O sea, esto me lo enseñaron, este es el proceso y es ahí donde empieza a costar sí, trabajo. pero pueden ser procesos o enseñanzas del siglo pasado. O sea, es que el siglo pasado fue hace 20 años, me hago entender. O sea, cosas de 1980 todavía se siguen implementando las organizaciones de manera casi que mandatoria, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo tradicional en temas organizacionales, el perfil del puesto. Así El es. perfil del puesto es una herramienta que se diseñó ya hace décadas y que muchas compañías todavía ni siquiera lo cuestionan, ¿no? Y hacen su selección también desde ahí, cuando ya hay tendencias que, por ejemplo, dicen que ya nosotros no seleccionamos al trabajador, sino que el trabajador nos selecciona.
y entonces hay una conversación de doble vía, ¿me hago entender? O sea, estas nuevas generaciones seleccionan en las empresas donde quieren trabajar. Entonces yo tengo que ser atractivo para que esa persona me escoja a mí. Y ya eso cambia el chip. Ya eso manda el perfil de puesto a la gaveta número 3 del último escalón y nos invita a manejar lo que queremos encontrar en esas personas de una forma diferente. También escuchaba a alguien hace poco que incluso seleccionamos en base a la experiencia. Así es. Lo que tú hiciste de aquí para atrás, y a mí no me importa lo que tú has hecho de aquí para atrás, a mí me importa lo que vas a ser capaz de hacer de aquí en adelante, porque es que además lo que va a pasar en junio del 2021 no es ni parecido a lo que hiciste hace 6 años en una compañía. ¿Sí? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. ¿Me voy a entender? Entonces yo creo que esa es una característica que marca mucho la pauta en un mercado como el mexicano de grandes organizaciones, ¿no? O sea, hay grandes compañías con muchísimos empleados, eh, porque pues a diferencia de mercados como Colombia, como Perú, como, no sé, otros países más pequeños, Centroamérica, pues aquí tú hablas de que una empresa pequeña tiene 2.000 empleados, 5.000 empleados, ¿no? Una empresa grande tiene 100, 120, 120.000 empleados. Entonces yo creo que esas fórmulas también se instalaron un poco por la dimensión de las compañías y la necesidad de estandarizar ciertos procesos en recursos humanos y se casaron con esos procesos y es muy difícil sacarlos para ver hacia adelante, ¿no? Y dejar de ver un poco hacia atrás para empezar a ver hacia adelante. Eso es lo que yo creo que me encontré en el panorama mexicano hace 4 años, 3 años antes de esta locura que es la pandemia. Oye, Andrés, creo que tienes muchísima razón. Esta parte de seguir contratando, de seguir haciendo las cosas de hace 10 años, de hace 20 años, y de repente, tú lo sabes, ¿no? Como empresa dedicada a esto, llegas y ofreces, es difícil de repente quitar eso, ¿no? Arrancarlo de raíz, esta nueva metodología, es donde cuesta un poco de trabajo. Ahora, ¿cómo has visto tú desde esta parte de dirección comercial de Spira? ¿Cómo lo has visto esta transformación ahora, aparte de la pandemia? Porque obviamente, pues digo, ¿no? Tú lo sabes, obviamente eran los talleres, las conferencias presenciales y las capacitaciones, pero ¿cómo fue ese proceso, mi querido Andrés? Bueno, pues fíjate que yo creo que hasta ahora estamos empezando ese proceso, ¿no? El 2021 va a marcar mucho la pauta en lo que va a ser la incorporación de estos nuevos procesos, porque un poco lo que pasó en el 2020 es tener que pausar, frenar en seco, darse cuenta, es como si de pronto, sin darte cuenta, te hubieran dado un golpe, te mandan a la lona y como que, güey, ¿qué Ujú. pasó, no? O sea, vamos a entender, pero ya que te levantas con el golpe y con la nueva realidad, pues viene un 2021 en donde tienes dos opciones. Yo no sé si tú te viste Matrix, yo supongo que sí, eres Sí. fanático al cine, eh, pero en Matrix, para los que la vieron, al protagonista le ofrecían dos píldoras, ¿no? Una píldora roja y una píldora azul. Si te querías tomar la píldora azul, volvías, si querías a la normalidad, tomabas la píldora azul y volvías, te despertabas y yo creo que muchos queremos esa píldora azul en términos de capacitación. Es decir, incluso me permito meter aquí a los maestros, profesores de universidad, colegios, educación en general. Queremos tomar, estoy seguro que los profesores, si alguno me está viendo, pues con mucho cariño, pero estoy seguro que los profesores de mis hijos quisieran volver a su salón de clases como lo conocían en noviembre del 2019. Totalmente. Y decir, ya me libré de esta computadora, de esta cámara, de todo el tema de tecnología, de contenidos digitales, de las mamás que ahora me lo cuestionan todo. O sea, quiero volver a como era antes, pues me tomo la pastilla azul, ¿no? Pero existe otra opción que es tomarse la pastilla roja, la píldora roja, y conocer la realidad. Y yo creo que la pandemia lo que nos hizo fue precisamente adelantarnos 10 años a entender que la tecnología y todo esto que gira en torno a la tecnología en términos de aprendizaje, de capacitación, de desarrollo organizacional, es una realidad, que en muchos casos la estábamos dilatando o que en muchos casos
la incorporábamos de manera muy tímida o lo que hacíamos era llevar el pizarrón a la cámara del computador. ¿Sí? Ujú. Es decir, seguir haciendo lo que hacía en presencialidad, pero a través de una cámara o a través de una computadora. Y entonces ahí es donde viene un desprendimiento muy doloroso de desarraigarse, o sea, desprenderse del paradigma de la formación presencial, de la capacitación presencial, del salón de clases como lo conocíamos hasta el 2019. Ujú. Hay una anécdota muy bonita porque hace más o menos unos 9 años, yo entré a Aspira hace 11, hace 9, 10 años, el dueño de la compañía nos sentó y nos dijo, no éramos tantos como ahorita, ni estábamos en tantos países, éramos bien una oficina pequeña, pero nos sentó y nos dijo, señores, los salones de clase se van a acabar y nosotros tenemos que dar un giro radical de 180 grados para trabajar en soluciones virtuales para la educación, ¿no? Esto 2010. Ok. Eh, y pues sí, nos parecía interesante, era una visión y empezamos a hacer desde ahí learnings y streamings. O sea, nosotros hacemos streamings desde el 2011, Wow. ¿no? Y hacemos e-learnings desde el 2010 y hacemos videos para capacitación, o sea, hacemos un montón de cosas de tecnología porque esa fue la visión que dio el dueño en ese momento. Y sabíamos, tímidamente lo empezamos a hacer y los clientes tímidamente empezaron a incorporarlo, pero cuando te encuentras que en marzo del 2020 no hay un solo salón de clases abierto en el mundo, o sea, para mí fue muy revelador porque realmente Juan Carlos tenía razón. Juan Carlos nos dijo que los salones de clases iban a acabar. Ese día se acabaron, ese día se cerraron, Así ¿no? es. Todavía añoramos mucho volver a ese salón, seguramente vamos a volver, pero ese salón hace parte ahora de algo mucho más grande, ¿no? O sea, de un entorno digital que va a absorber esos salones de clase y necesariamente nos obliga a utilizar la tecnología y a ver pues hacia adelante, que el panorama es mucho más amplio, ¿no? Yo también uso la analogía del túnel en el que ves por ahí una luz blanca al fondo y la capacitación va en ese túnel como muy cerrado y llega la pandemia, que es la luz, es salir de ese túnel y ver una planicie muy grande de oportunidades. Hay gente que quisiera devolverse al túnel, hay gente que ya está aprovechando Ujú. todas esas opciones que tienen o por obligación o porque están viendo las grandes oportunidades que tiene la tecnología dentro de estos procesos y entonces empiezan a dar pasos un poquito más acertados y más rápido en torno a lo que es el uso de la tecnología en estos procesos, ¿no? Fíjate que esto que acabas de mencionar, digo, todo es y muy interesante, Andrés. Y sin embargo, ¿qué sucede? Porque estamos viviendo esta realidad, ¿cierto? Unas diferentes, otro como una oportunidad, otros siguen esperando tomarse la pastita azul y que se regrese, ¿no? Cada quien estará viviéndolo como sea. Sin embargo, ¿qué sucede, Andrés, con con las personas? Es decir, con la gente que se capacita. Sí, porque también ellos dicen, es que no es lo mismo, no, va a ser por línea, no, me aburro, y apagan la cámara y no participan, ¿cierto? O sea, creo que eso también, porque no solamente es lado del capacitador, como con lo que nos dedicamos nosotros, facilitador, sino también desde el otro lado. ¿Qué sucede con ellos, Andrés? Mira, nosotros decíamos en Espira antes de la pandemia, la forma de aprender está cambiando, ¿no? Y era uno de nuestros argumentos comerciales. Al hablar de tecnología, de virtualidad, de videos interactivos, de streaming, introducíamos todas estas herramientas desde el argumento de que la forma de aprender está cambiando. Pero a partir de marzo del 2020, la forma de aprender cambió. Eso es una realidad. Ya no aprendemos de la misma forma. Mis hijos ya no aprenden de la misma forma porque tienen un computador al frente 7 horas del día y se dan cuenta que todo lo que quieran saber está ahí. Sí, Pero los que estamos enseñándoles seguimos encaprichados en que tiene que estar ahí poniendo atención con la cámara prendida. ¿Quién dijo eso?
Ya no aprendemos así, ya no, el salón, insisto, el salón de clases desapareció, pero llevamos el salón de clases al computador y entonces sentamos al muchachito de 5 años, 7 horas delante de un computador, con un profesor dándole turnos a los niños, que son 15 niños en la misma clase, y al segundo, mi hijo está en la cama, o Claro, está en la nevera, o está molestando a sus hermanas, ¿no? Él no aprende así, él no aprende como nosotros hemos aprendido, él aprende de una forma diferente. En el caso, por ejemplo, de mis hijas les dicen un tema y en 15 segundos ellas están googleando acerca de ese tema y si el tema era Saturno, en 5 minutos ya conocen todo lo que es el sistema solar, los planetas, sus temperaturas, sus tamaños, que hay más estrellas, que hay más galaxias. Entonces, la forma de aprender realmente cambió y nosotros seguimos amarrándonos a que la persona tiene que estar ahí sentada mirando una cámara a las 10 de la mañana, además, en su casa, cuando tiene un bebé recién nacido. Y yo no puedo, de alguna forma, obligar a que a que las personas se sigan forzando a esa manera de aprender porque realmente es diferente. Entonces, cuando hablamos de participante, hay que verlo si es desde el lado de cómo yo formador veo al participante o desde lo que nos está gritando el participante o el estudiante. El estudiante está gritando que quiere contenidos cortos, concretos, específicos, que esas sesiones presenciales que virtuales, pero en tiempo real, son más bien para tener conversaciones, para hablar de preguntas, de dudas, de inquietudes, de lo que me pasó ayer, pero para aprender están los videos, los ejercicios, la consulta, el buscar los proyectos, ¿no? los tutoriales, ¿no? Los Y, tutoriales, claro. y entonces el asincronismo, yo creo que es lo que marca la pauta del estudiante de hoy. ¿Qué es asincronismo? Cuando quieras, donde quieras y como quieras. Esa es la forma de aprender hoy. Y no podemos seguir insistiendo, es que es cuando yo quiera, como yo quiera y donde yo quiera. Porque ahí está la información. Al revés, yo tengo que facilitarle ese proceso de aprendizaje para que además yo aprenda según el desafío que tenga yo como estudiante, ¿no? O como trabajador. Y entonces, hace poco también ponía el ejemplo. Mi hija de 11 años todos los sábados por la noche nos dice, papás, ¿qué quieren desayunar al otro día? ¿No? Entonces trae su libreta. Y le hemos dicho huevos pochados, le hemos dicho arepas colombianas, le hemos dicho, no sé, todos Ah, los sábados un desayuno diferente. El domingo a las 8 de la mañana, en el comedor de mi casa está ese desayuno. wow. ¿Sí soy claro? O sea, ¿y de dónde sacó? No hizo ni una certificación, ni una maestría, ni un doctorado, ni 35 módulos de cómo cocinar un huevo. Cierto. Lo desafío era darle gusto a sus papás y aprenden un montón, o sea, aprenden mucho y todos estamos en constante aprendizaje. Este aparatico que tenemos en la mano, pegada, porque dormimos con él, nos levantamos con él, vamos al baño con él, nos cuesta cuando nos metemos a duchar, nos cuesta dejarlo ahí. Prepararnos. Si se pudiera mojar, que pronto va a pasar, pues Claro, nos bañaríamos con el celular. Y cierto. entonces ya hay estadísticas que dicen que el 82% de los contenidos de aprendizaje se consumen a través de los dispositivos móviles. Eh, y cuando quiera, si yo aprendo mejor en la tarde, ¿no? De 4 a 7 de la tarde, ¿por qué me tienen que obligar a una clase a las 8 de la mañana? Y además esa clase la graban y la puedo ver a las 4 y aprendo más. ¿Por qué tiene que ser ahí? ¿Y por qué tiene que ser con la cámara prendida? ¿Y por qué tiene que ser participando? Es que no participan. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué cambia eso? Cambia, y hace poquito también tuvimos una sesión con una partner nuestra que queremos mucho, de un programa de inteligencia emocional en el trabajo, y era para 260 personas. La capacitación en vivo era en streaming, pero era desde nuestro estudio, era una capacitación preciosa y ella estaba muy preocupada por la participación de la gente. Yo decía, el chat está ahí, a través del chat podemos participar, pero tú incluso puedes hacer participar a la gente desde la manera en cómo diseñas la sesión para que las personas estén ahí. Así tengas 260 personas detrás de cámaras,
Tú le estás, aquí yo te estoy hablando a ti, Juan, así nos estén viendo 10, 15, 20, 200 o 5,000. Y si yo no diseño ese contenido para atraparte a ti y que tú lo consumas y que tú aprendas de ese contenido porque es uno a uno, pues entonces no hice nada. Pero ese uno a uno es, a lo mejor para ti es en la tarde, a lo mejor es un video o a lo mejor es un podcast mientras haces ejercicio, porque eres más auditivo. Entonces, si yo tengo más retentiva desde lo auditivo y haciendo ejercicio yo capto toda la información que escucho, pues perfecto, esa es la mejor forma de aprender para él, ¿no? Yo soy más visual, si es un video, si es una imagen, si es una infografía, si es algo Claro. que pueda descargar, ¿no? A alguien me tocó hace poquito explicarle, o más que explicarle, como darle a entender cuál era la mejor forma en la que yo aprendía, Ok. ¿sí? Porque a mí me pueden mandar muchas lecturas y me pueden mandar mucha información, pierdo el año, pero en el momento en que a mí me toca hacerlo, ahí aprendo. Sí, sí, soy claro, es decir, en el momento en que a mí me toca, te voy a poner ejemplo bobísimo, ¿no? Pero eh, Teams, cuando empezamos a usar Teams, ¿no? Yo decía, de hecho, desde hace 2 años lo usamos y decían, nada, nada que ver, nada, Teams, nada. Pero cuando ya me tocó usarlo, pues me tocó aprender. Y lo aprendí muy rápido y le saco muchísimo provecho. Pero yo aprendo cuando me toca hacerlo, ¿no? No Estésico, cuando me toca totalmente, estudiar, entiendo. ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta que ese es el estudiante, tú tocas un punto que es fundamental y es que si algo cambió es que el foco debe estar en el estudiante, no en la persona que diseña el programa, pues porque al final lo voy a hacer desde mi percepción, desde lo que yo creo que es mejor para mí. Pero hoy que la tecnología ayuda además a tener retroalimentación en doble vía, pues preguntémosle a los estudiantes. ¿Cuál es la mejor forma de aprender? Fíjate que al comienzo de la pandemia, una amiga que estaba en España haciendo una maestría, Ujú. viajó a España, pues porque era presencial, ¿no? Los encerraron, le tocó clase virtual, teníamos una reunión, me dijo, no he salido de clase, y me mandó una foto de la clase, de la pantalla de la clase en la que estaban, ¿no? Ujú. Y decía, el mundo del retail hoy, Ok. ¿sí? Y de hecho guardé la imagen porque me causó mucha curiosidad. Si algo que cambió con la pandemia es el retail y le estaban enseñando algo que ya no le iba a servir para nada. ¿Sí me hago entender? Y yo creo que muchas veces también caemos en ese error, en dar contenidos o información que al estudiante no le van a servir. Entonces tenemos que poder también lograr curar para el estudiante ese contenido, o sea, filtrar realmente lo que le sirva, que haya más contenido por demanda, que yo pueda decir esto es lo que necesito ahorita. Sí, como mi hija quiere huevos pochados, listo, va, busca huevos pochados y aprende haciendo y después los va perfeccionando. Y Claro. entonces los pancakes de mi hija hoy son perfectos y la tecnología le facilitó ese aprendizaje. Yo creo que ahí es donde está uno de esos cuestionamientos que tenemos que hacernos desde las organizaciones y es cómo hablamos más con el estudiante, cómo incluso ponemos herramientas de mercadeo con nuestros estudiantes en cuanto a los programas de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una empresa saca un producto, primero hace un focus group, entiende si les va a gustar, cómo funciona, ¿no? Y cuando sale está todo el tiempo preguntándole al consumidor, ¿qué te gusta? ¿Qué color te gusta? ¿Cuánto pagarías por ello? ¿No? ¿Cuánto tiempo le dedicarías? O sea, está conociendo todo el tiempo al consumidor para sacar productos ganadores. Lo mismo con capacitación. La capacitación, la formación es un producto que nosotros diseñamos para nuestros estudiantes. La única diferencia es que es en línea a los objetivos del negocio. Es decir, yo tampoco puedo generar un programa de aprendizaje tan genérico que no contribuya a la organización. Tiene que siempre contribuir a la organización, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia a la hora de hablar del estudiante. Y entonces tenemos que seguir perdiendo el miedo a la presencialidad, a los grupos de 25 personas, a que estén en clase, a que participen. Busquemos cuáles son esos espacios de participación para que además realmente los aprovechemos, porque además, por más esfuerzos que hagamos, si tienes 100 personas en una clase, participan los dos de siempre. Y por más que obligues a que la cámara esté prendida, No va a las cámaras se participar. apagan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me dio hambre y me estoy comiendo una tostada, no pasa nada, ¿no?
Ahí yo creo que es donde está el cambio de fondo. Y fíjate que ahorita que mencionas, yo, bueno, cuando te conocí, tuve el gusto de conocerte, Andrés. O sea, recuerdo la primera vez que nos vimos, que fue precisamente una capacitación y recuerdo la metodología, que era parte de diversión, que era parte de los desafíos. Y entonces, al final, ese día se los mencioné, o sea, para mí fue una capacitación, yo salí contentísimo, o sea, yo podía seguir ahí 3, 4 días, fascinado, porque también esa es la otra parte, esa es la otra parte que has estado mencionando, o sea, el cómo facilito, qué estoy, cómo lo pongo ahí para que el estudiante, el colaborador, realmente esté involucrado ahí metido, sin Total. ganas precisamente de apagar esa cámara o claro que lo haces participar. ¿Sí? Fíjate que ahorita que estoy dando clases en la universidad, en el grupo que yo tengo, de repente me dicen, no, oiga, Lick, ¿va a dejar tarea? Sí, voy a dejar esto, tal tema de investigación. Y me dicen, hacemos ensayos, síntesis, me empiezan a decir, y le digo, haz lo que quieras, hazle como quieras. Haz un ensayo, haz una síntesis, haz un mapa mental, hazme un video, como quieras. Y se me queda, ¿en serio? Sí, hazlo. Porque al final es tu método de ¿cómo estás aprendiendo tú? ¿De qué sirve que te ponga y te deje hacer una síntesis? Si bien lo dices, si a mí no me gusta escribir. Oye, pero puedo hacerte un video, haz el video. Y me han Claro, mandado cada trabajo, mi estimado Andrés, padrísimo. Porque al final hacen lo que ellos les interesa hacer. Y claro, aprenden. claro. Y lo que, y lo que le sirve a cada quien, ¿no? En el sentido de Claro, su mejor, de su mejor desempeño a la hora de hablar de resultados. Es decir, para qué estudio yo esto? ¿Para qué me sirve, no? Y entonces viene este argumento de tantos años en donde decimos, o casi que es un meme antiguo, aunque antes no había memes, pero es este meme antiguo de ¿para qué me sirvió a mí conocer la integral cuadrada de, no sé, ¿no? O sea, ¿para qué me enseñaron integrales si hoy no las uso para nada? Y eso claro. es también ese cuestionamiento es de para qué me sirve a mí ese aprendizaje, en qué lo voy a utilizar, porque al final la información va a estar ahí, ¿no? Entonces, si yo no trabajo desde lo que es precisamente el desarrollo de esos comportamientos, de esas habilidades, lo que pasa es que también tiene esa línea muy delgada del conocimiento, ¿no? Entonces enseñamos habilidades y enseñamos liderazgo y liderazgo es tan amplio como la comunicación. Entonces, Totalmente. taller de comunicación de 2 horas para mejorar la comunicación. No tiene ningún parámetro. Entonces, fíjate que con eso también que dices, el otro día me llamó mucho la atención que el profesor de mi hijo, el de inglés, que es el que más le cuesta, decidió que ya no salía él más en cámara, sino en forma de papa. Será un cara de papa. Sí. Y después fue un pitufo. Y después fue la rana Kermit, ¿no? De los Muppets. Y yo le decía a mi esposa, es lo mejor que ha hecho en la educación virtual en estos 8 meses de virtualidad. Claro. Uno está feliz viendo la cara de Moped, ¿no? O sea, y es verdad, es lo mejor que ha hecho porque logró de alguna forma animar a mi hijo a aprender de otra manera. No tengo que estar yo profesor desde mi cámara viéndome para que el niño aprenda, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos todos esos retos, pero todavía estamos muy temerosos, o sea, todavía nos da mucho miedo y meternos en este cuento y cambiar, cuestionarlo todo, desafiar ese status quo del modelo de formación tradicional, del LMS tradicional, del e-learning tradicional, porque aunque era tecnología, seguía siendo el mismo modelo, pues yo creo que si algo bueno, dentro de todo lo malo que trajo esta pandemia, algo bueno fue precisamente eso, ¿no? Ese cuestionarnos y ese obligar a todo el mundo a utilizar la tecnología como un medio, no solamente de formación, sino para todo, para hacer mercado, para pedir domicilio, eh, para lo que quieras, ¿no? Todos lo sabemos. Y esto, fíjate, ahorita que mencionas, cómo, cómo ha impactado, hablamos en la parte organizacional, ¿cierto? O sea, desde hacer estos cambios.
Si en algunos cambios que estamos ahora en las organizaciones, que tal vez, se me ocurre un ejemplo, cuando sabes que ya no vas a checar anotando, ahora vas a poner tu dedo, tu huella, y es así como que el colaborador, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo voy a ponerlo ahí? ¿Por qué? Cuesta trabajo, ¿no? Esos cambios. Ahora más esta parte de la tecnología, donde la capacitación ahora tiene que ser en línea, donde ahora tienes que hacer diferentes cosas, a salir en video. Entonces, esos cambios precisamente son cómo han impactado, mi querido Andrés, en las Sí, empresas, en las escuelas, ¿cierto? sí. Las empresas todavía están muy temerosas, es totalmente nuevo, ¿no? Entonces, y, y están yo creo que muy enfrascadas en buscar soluciones mágicas. ¿Cuál es Ujú. la plataforma que me va a resolver el educar ahora de manera virtual? ¿No? Entonces, la discusión se vuelve si Zoom, si Meet, si Teams, si Learning, si video, y eso solamente es un medio, pero las empresas no se han tomado, y yo creo que ahí es donde está el impacto más grande cuando las empresas lo vean así, y es, no se han tomado el tiempo y el espacio para diseñar estrategias de formación virtual. O sea, yo hoy en día tengo que diseñar un ambiente virtual de aprendizaje que contenga todos mis frentes de formación en una organización. Ok. Y así en algún día volvamos a la presencialidad, como ya algunas han hecho. eh, Esa presencialidad tiene que vivir en ese ambiente virtual de aprendizaje. ¿Soy claro? Es decir, seguramente la asistencia a ese presencial irá a ese ambiente virtual de aprendizaje. Seguramente el pre-work está en ese ambiente virtual de aprendizaje. El manual lo tuve que haber descargado a mi celular en ese ambiente virtual de aprendizaje y en los ejercicios viven en ese ambiente virtual de aprendizaje. Así el ejercicio sea presencial. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, ese cambio tan radical cuesta mucho trabajo. O sea, si antes costaba desaprender, pues hay mucho miedo. El impacto ha sido, yo lo traduciría en temor, además a invertir en algo que no sabemos si funciona. Pero que funcione no va a depender de la herramienta. O sea, que funcione mi estrategia no va a depender de Zoom o de un LMS o de una, yo qué sé, o de una aplicación. Va a depender de mi estrategia. Y una estrategia enfocada en el desempeño que necesito de mis equipos de trabajo, no en lo que tienen que saber. O sea, no enfocada en conocimiento. Ya eso ya no lo tenemos que borrar. El conocimiento es un medio, sino enfocada en desempeño. Yo, director o actor activo del área de recursos humanos que está encargada de capacitar y desarrollar a los equipos de trabajo, tengo que comprometerme a que las personas que van a salir a vender, que prestan un servicio, que hacen una operación, que producen un producto en una planta, hagan lo que tienen que hacer. Esa es mi responsabilidad. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues estas acciones que dan resultados para la compañía. Así es. ¿Sí? Entonces, si yo logro entender que para alcanzar estos objetivos de negocio, tengo que identificar X comportamientos y acciones clave que son las que van a hacer que las personas vendan más, tengan un mejor servicio, sean más productivas, logren mejores indicadores de gestión de insumos, ahorros, lo que sea. Si yo entiendo qué es lo que tiene que hacer, ese es mi compromiso. Y ahí cambia radicalmente la mentalidad, porque no tengo yo que enfocarme en que Juan aprenda a vender. Yo lo que tengo que hacer es que Juan venda ese producto. Y entonces, si para que Juan venda ese producto le tengo que enseñar a sonreír, a caminar derecho y a levantar la mano al saludar, porque eso hace que yo venda, pues esas son las tres cosas que le tengo que enseñar. ¿Sí? Ok. ¿Enseñar de qué forma? De la que sea. No necesariamente es en un salón de clases, no necesariamente es un e-learning, a lo mejor es un video, a lo mejor es un audio, a lo mejor es un acompañamiento, a lo mejor es una persona que le muestra antes de que la persona salga a vender, no sé, pero el enfoque es el comportamiento. Ese es el gran reto, digamos que a nivel de impacto, el darnos cuenta que el conocimiento ya no es lo importante, es necesario, pero lo que pasa es que el conocimiento ya está ahí a un clic de distancia, pues me tengo que enfocar en el desempeño. Y eso ha costado mucho trabajo entenderlo. De hecho,
El desempeño está visto todavía en muchas organizaciones como la evaluación de desempeño que hago cada año en base a unas competencias organizacionales tan genéricas como comunicación. Cuando el desempeño es lo que yo hago todos los días. El mejor ejemplo, y a mí me encanta hablar de ese ejemplo, el mejor ejemplo es el deporte de alto desempeño. Ok. Cuando hablamos de un equipo de fútbol realmente de nivel súper alto, ¿no? Mejor equipo del mundo como el Real Madrid, por ejemplo, que me puedo meter en problemas por eso. ¿Qué hacen los jugadores? Ver qué tengo que hacer en cada partido y entrenarme, informarme para cada partido y mi desempeño está en la cancha en cada partido. Así es. Al jugador no lo evalúan cada año según las competencias genéricas del fútbol, sino que lo evalúan según lo que tiene que hacer todos los días en el campo de juego, ¿no? Así es. Fíjate, ahorita que mencionas, el otro día estaba leyendo un reportaje, una información que decía que te quiero hacer esta pregunta porque dije, bueno, me impactó un poco diciendo que México ocupaba, fue más o menos como en 2019, junio, julio, donde se decía que México ocupaba el primer lugar en capacitación laboral en América Latina. Entonces, ¿tú qué crees eso, Andrés? Yo lo vi y dije, bueno, lo leí y dije, no sé Lo más seguro es que sea en horas de capacitación, hombre. Eso okay, sí me la creo, ¿no? Es decir, que sea, que hecho por ley hay que dar una cierta cantidad de horas de capacitación por empleado. Entonces yo creo que va más hacia hablar, pero qué bueno que tocas el tema porque ese es otro paradigma muy importante en la capacitación. uh-huh, El indicador de capacitación sea cobertura, o sea, satisfacción, o máximo sea aprendizaje, ¿no? Entonces, las áreas de capacitación se enorgullecen porque cubrí a las 100.000 personas de la empresa, o a las 10.000, o a las 10.000, las que sean, ¿no? uh-huh, Entonces, logré cubrir cubrimiento 100%. Satisfacción 4,8/5, ¿no? Aprendizaje, todos sacaron 10, todos. Y a okay. veces le preguntas al gerente de ventas en piso y dice, la gente está perdiendo tiempo en capacitación porque la gente no vende más, porque la gente eh, no trabaja los inventarios, porque la gente no desarrolla sus clientes, porque no hay conexión de indicadores de negocio con estos indicadores básicos de capacitación que son solamente la base. Claro, Cubrimiento, satisfacción y conocimiento no son los indicadores que realmente puedes correlacionar con cómo contribuyes al negocio. ¿Sí? Entonces yo puedo ser el que más capacito. México, primer país que más capacite. Que sea la capacitación que más incrementa el desempeño, no creo. ahí la diferencia, claro. Cursos, pues cursos yo puedo tomar 500,000 y muchos mexicanos tendrán diplomas de certificaciones de cursos a los que han ido, pero que eso realmente mejore, impulse mi desempeño y por lo tanto tenga mejores resultados, ahí es donde yo creo que todavía estamos desconectados, ¿no? Y fíjate, lo que acaba de decir para mí es muy cierto. Esta parte de donde las empresas tienen y deben de capacitar, ¿no? Tienen que cumplir ciertas normas, y precisamente ahorita que tocabas el tema, leía donde después viene la encuesta, le preguntaba a los colaboradores y decían lo mismo, o sea, pues, nada me ha servido, ¿no? O sea, tengo ahí 6 diplomas, ¿no? 6 reconocimientos de asistencia que fui, pero a mí ni me han aumentado el sueldo, ni he sabido realizar bien mi desempeño, ¿no? Porque sigo con mi paradigma metido aquí, que viene, zorrajan información y ya, ¿no? Ya cumplimos. Pero lo mencionabas, pero ¿qué tanto el colaborador realmente subió ese desempeño? ¿Cómo se va a ver reflejado en los KPIs de la organización? Que al Ujú. final eso es lo que va a importar. Y ahorita con la tecnología pasó muchísimo también al comienzo de la pandemia. Así, Los clientes buscaban plataformas con contenidos. Oye, necesito una plataforma con contenidos genéricos. Tengo que ponerlos a estudiar, ¿no? Y entonces muchas plataformas crecieron un montón porque pues había, pero es que resulta que además todos esos contenidos ya son gratis. O sea, si tú vas a la plataforma de Harvard o la plataforma de Oxford, o si no son muy baratos,
pagar una inscripción de LinkedIn y tener acceso a todos los cursos que tiene LinkedIn es una locura y algunos son buenos, otros más buenos, otros no tan buenos. Pero las compañías, muchas me tocaron a mí pedirme plataformas con muchos contenidos genéricos, ¿no? Porque yo tengo que capacitar a la gente, pero yo me atrevo a decir con la certeza de que a veces me meto en problemas cuando lo digo, eso es botar el dinero a la caneca, al bote de basura, porque al final o hay mejores contenidos afuera, o pues sí, la gente los consume, pero muchas veces es absolutamente imposible conectar ese conocimiento con lo que tengo que hacer en el día a día. Aunque algunas cosas sirvan, o sea, pues es Claro. decir, no quiere decir que estudiar porque es un hábito, estudiar temas que me parecen interesantes, que pueden no estar relacionados con mi desempeño sea malo, al revés. La gente estudiosa y la gente que lee y los libros, pues serán siempre por excelencia la mejor forma de aprendizaje. Pero como estamos hablando de compañía y como estamos hablando de desempeño dentro de las compañías, ahí es donde tengo yo que como compañía saber bien en dónde invierto mi dinero para que ese dinero retorne muy rápido en resultados. ¿Sí? Claro. Porque la gente, como tú dices, mejoró su desempeño, supo conectar ese aprendizaje con lo que tenía que hacer. De hecho, aprendió haciendo. Y Ujú. entonces, con ejercicios de training on the job aprenden más fácil, instalas mejor esos aprendizajes y entonces la gente desde ahí los empieza a mejorar y empieza a dar un mejoramiento continuo. Esos son el tipo de programas que toda esta locura de la pandemia tienen que realmente llevarnos a desarrollar, llevarnos a por lo menos a pensárnoslo y a contemplarlo como la mejor opción hoy en día, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho de este cambio de paradigma, de, se lo decía, yo no sé a quién se lo decía hace poco también, como por ejemplo las currículas, ¿no? Ajá. Las currículas en las empresas, pues han existido en las últimas décadas según el rol o según el perfil. Entonces, esta es la currícula del jefe de operaciones. Y entonces los módulos son módulo 1, el módulo 12, que es inventarios, lo veo en noviembre. Y si hoy en enero tengo una necesidad de desempeñarme bien en cuanto a términos de inventario, resulta que toca esperar a noviembre y empezar desde ceros, ¿no? Claro. Significado inventario. No, 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 yo necesito saber sell-in o sell-out, pero no, tengo que además chutarme todo el módulo para poder encontrar la información que necesito. Entonces también tenemos que ser más, ahí sí, facilitadores y formadores digitales que ayuden realmente a las personas a desempeñarse mejor en lo que hacen. Oye, Andrés, ahorita que tocaste este tema, ¿consideras que entonces ahora en la parte de América Latina, en general, hablando de América Latina, se ha llamado, y voy a decir esta palabra, prostituido de repente la capacitación? Es decir, por quién lo da gratis, quién lo da más barato. ¿Consideras que sea prostituida desde ese lugar, mi querido Andrés? Yo creo que sí, es decir, no sé si prostituido sea la palabra, pero sí se le ha perdido mucho valor en la medida en que los objetivos que perseguimos con la capacitación no son los de fondo, ¿no? Okay. Entonces, a mí me ha tocado muchas veces después de un taller o durante la comida de un taller, salen los participantes, ¿no? De otro salón puede ser, y le pregunta la encargada de capacitación y le dicen, oye, ¿qué tal el curso? Ahí más o menos, está interesante la información, pero está aburrido. Entonces, inmediatamente ella le responde, y esto fue real, le responde, sí, estamos buscando otros proveedores. Entonces, si a mí no me gusta el curso, busco otro proveedor. Claro. Y ahí es donde yo creo que está eso que tú dices, como al final prostituir la capacitación en términos de que como no, como lo que ofrecemos como agencias de capacitación son cursos enlatados, que uno sea más divertido o más dinámico que otro, pues
cualquiera se va por ahí, ¿sí? Y entonces ahí es donde también a nivel de mercado, pues hay tantas opciones que es difícil reconocer cuál va a ser realmente esa opción de capacitación que va a funcionar para mi negocio. Y vender eso es súper difícil. O sea, decirle, no sé, por ejemplo, a veces llegan con, necesito una plataforma que para formar a mis vendedores, ¿no? Entonces, pásame una cotización con la plataforma, los contenidos. Me dice, pero ¿qué? O sea, ¿qué estrategia hay detrás de eso? Claro. Para construir una plataforma hay que entender cuáles son las brechas que tenemos que cerrar, hacia dónde los queremos llevar y dónde están, cuáles estratégicamente cuáles van a ser los mejores contenidos para llevarles esa información a las personas, qué retos les vamos a poner para recolectar esa evidencia. O sea, es Ujú. una construcción a la medida. Sí, claro. Y ahí prefiere el cliente muchas veces ir a buscar opciones genéricas que creemos que van a solucionar la forma de capacitar por llevar conocimiento y tener hoy en día bibliotecas de contenidos e información no es capacitación, ¿no? Y ahí es donde yo creo que de pronto se degradó un poquito el concepto, no el concepto, sino el ejercicio de capacitar por capacitar, ¿no? O sea, por llevar un tema interesante. Pero es que la gente me está pidiendo innovación. Entonces, llevemos el taller de innovación. Es que cuesta $50,000, no importa, ¿no? $50,000 taller de innovación. ¿Y para qué sirvió? No, para nada. Entonces, busquemos otro taller de innovación. Y cuando vas y preguntas por qué innovación, pues te contestan que es que a veces la gente no sabe ser recursivo a la hora de solucionar un problema. Y eso no es innovación. ¿Sí me hago entender? Totalmente. Entonces, yo creo que seguimos todavía, yo creo que la pandemia va a ayudar mucho a ir avanzando en eso, pero seguimos muy enfocados en algo que yo llamo temas, ¿sí? Y que yo digo cuando voy a vender lo que hacemos en Espira, lo primero que digo es, lo que no vas a encontrar en Espira es un portafolio de temas. O sea, yo no saco mi portafolio y digo, tengo liderazgo 1, liderazgo 2, Excel 4, comunicación 8 e inteligencia emocional asertiva. Porque yo lo que hago es entender qué tienen que hacer tus equipos para lograr los resultados que estás esperando Así y es. entender ese desempeño, diseño el curso que tú quieras. Así me toca ir a buscar expertos en el tema, pero en Espira hemos diseñado cursos de manejo seguro vehicular, de equipos de gestión de equipos de alto desempeño, de selección y reclutamiento, de gestión de insumos en plantas de manufactura de bebidas gaseosas. O sea, Y con sí, ese tema, sí. hemos trabajado para petroleras, para bancos, para retail, para consumo, para coches, porque al final nuestro expertise está en la gente, en entender qué tienen que hacer los equipos para alcanzar ese resultado. Y eso es lo que las compañías muchas veces no se toman el tiempo de entenderlo y entonces van a buscar esas opciones afuera y van y buscan cursos de comunicación y pues hay 45,000 opciones, una que vale 5,000 pesos, otra que vale 50,000 pesos, ¿no? Exacto. Y precisamente a eso me refería, ¿no? En este tema de, como bien lo mencionas, de a veces las organizaciones cuando ofreces un traje a la medida se espanta y dicen, no, 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 tráeme el de comunicación, tráeme el de liderazgo uno, ya con ese es lo que quiero. No, pero no, 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 entonces es ahí precisamente a eso yo me refería, ¿no? Donde se empieza a malbaratar un trabajo con otro, empezar a aprender los temas, ¿no? Pero ¿qué temas tienes, no? ¿Qué necesitas, no? Para saber ofrecerte qué realmente qué es lo que necesitas tú, no yo, ¿no? Y Sí. creo que al Y final es el cambio. muchas veces las compañías no saben qué necesitan. Exacto. ¿Sí? Y además, y esto yo creo que es importante, las compañías gastan millones de dólares en esos cursos, en esas formaciones, y la gente no los usa porque no les sirve. Si me sirviera a mí un contenido para vender el doble de lo que vendo hoy, pues créeme que lo consumo, sí o sí lo consumo. Pero no es Pero digo es que los presupuestos son ridículos y ahí están esos contenidos sin aprovechar, ¿no? así es.
No, Andrés, la verdad es que pues ha sido una charla muy rica, muy enriquecedora. La verdad es que fue un gusto saludarte, verte, mi querido Andrés. Valió la pena la espera, Andrés, de verdad valió la pena la espera, estas expectativas, porque creo que al final fue una charla muy enriquecedora. Creo que la gente que nos está viendo también va a ser muy, muy importante esta charla que tuvimos el día de hoy. Y bueno, mi querido Andrés, ¿cómo concluyes, Andrés? Pues mira, Juan, primero concluyo agradeciéndote por el espacio. Yo feliz de conversar. Abran estas conversaciones, no se limiten a tenerlas en sus organizaciones, con sus estudiantes, ¿no? Si son profesores, tengan esas conversaciones. ¿Qué significa ser un profesor digital hoy en día? ¿Qué están esperando mis estudiantes? ¿Qué busca, qué espera la compañía de los programas de capacitación? Cuestiónenlo, cuestionen el si lo que hacemos es para el siglo pasado, porque si es para el siglo pasado, en este siglo no funciona. Va a funcionar. Entonces, atrévanse a cuestionárselo y atrévanse a levantar la mano y decir, hagamos esto, hagamos lo otro. Es que no sé si es Zoom o si es Teams. Y alguien me hizo caer en cuenta hace poco que a lo mejor pasado mañana sale una herramienta que se llame Perseo y que sea 10 veces mejor que Zoom. Entonces, capacité a toda mi gente en Zoom y ahora voy a tener que capacitarla en Perseo porque es una mejor herramienta. Entonces, yo cerraría por ahí, porque lo que necesitamos es generar un criterio o un nuevo mindset en torno a esta nueva realidad y a los nuevos retos que tenemos. Y yo enfocaría ese nuevo mindset y trabajaría en el desarrollo de esos colaboradores hacia allá, hacia que necesitamos visión de futuro, ¿no? O sea, necesitamos ver más allá de lo, pero ver más allá no porque tengamos conciencia o certeza de lo que va a pasar en 20 años, sino que sabemos que el futuro es cambiante y que mañana yo me tendré que adaptar a otras situaciones. Y si algo que también ayudó la pandemia es a eso, yo no sé lo que va a pasar mañana. Entonces la visión de futuro habla de eso, de prepararme para esas situaciones a las que me voy a enfrentar, prepararme a mí y a mi equipo. Y a nivel de aprendizaje, pues con más razón, ¿no? Y también trabajar en ese mindset de innovación que es tan necesario hoy en día. ¿Cómo soluciono las cosas de una forma diferente? ¿Cómo llego a más personas? ¿Cómo mejoro el desempeño? ¿Cómo innovo en procesos, en formas? Que además las respuestas muchas veces están dentro de la misma compañía, ¿no? Entonces, innovación, tecnología, tenemos que ser tecnológicos. Si tienen miedo a la tecnología, no es momento de tener miedo a la tecnología, a meterse de lleno, a buscar en el celular, a buscar en el computador, a utilizar herramientas. Si hay algo que no he usado porque me da pereza una aplicación, si no hacía, les pongo un ejemplo que me gusta mucho, si no hacía el mercado por internet, hágalo. Exacto. Eso es ser tecnológico y se da uno cuenta que me demoro 3 horas haciendo mercado, me arriesgo a tener COVID, me pierdo 3 horas con mis hijos y si le tengo ya la lista de mercado en la página donde normalmente voy a hacer mercado, supermercado, pues con un clic llega mañana y llega perfectamente escogido. Atrévanse a esas cosas, a hacer cosas en tecnología que no habían hecho antes. Pero cuarto, y con esto cierro, Juan, para que terminemos a tiempo, el mindset que amarra todo es el humanista. La tecnología está hecha para el servicio de los seres humanos y los programas de formación están hechos para mejorar a los seres humanos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el diseño o si hay avances en la capacitación y en el desarrollo organizacional, uno de esos grandes avances tiene que ser el enfoque hacia mejorar a la persona, ¿sí? Hacia darle herramientas para que desde esa visión humana la tecnología se use en favor de las personas y los Sí. contenidos y las herramientas se utilicen en favor de las personas. Y si le damos ese sentido trascendente a la tecnología para mejorar a las personas que hacen parte de mi equipo o a mis estudiantes, como en tu caso en la universidad, el estudiante también lo va a recibir de manera muy positiva, ¿no? Insisto en lo que está pasando, por ejemplo, en los colegios. No están pensando en los niños. No, Estudiantes de la universidad, como el ejemplo que puse de Madrid, ¿no?
no están pensando en la persona, no están pensando en la mamá que tiene que estar ahí también. En mi caso, que son 4 hijos, es todo un relajo. Y en el trabajador no están pensando cuando yo lo siento y le digo, es que el curso es a las 10 y tienes que prender tu cámara y estar peinado y no comer. ¿Hasta dónde estamos realmente entendiendo la realidad humana detrás de todo esto que ha venido pasando? Y que es una realidad que ya nos va a acompañar de aquí en adelante. Ciertísimo, tienes toda la razón, Andrés. La verdad, no pude una mejor manera de haber cerrado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a las personas que se conectaron. Carolina, Connie, Rodolfo, Montserrat, Linda. Gracias a todas esas personas que estuvieron viendo. No se pierdan el próximo programa, también va a estar muy bueno como todos los jueves. Mi querido Andrés, te mando un fuerte abrazo. Lo mismo, un abrazo, Verte. saludos a tu familia y ojalá que el cierre del 2020 no sea sino una abrebocas de las cosas buenas que van a pasar en el 2021. Totalmente. Un abrazo. Andrés. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue Impulso. Hasta luego. Nos vemos. Bye.